Hola Libra, bienvenido a tu horóscopo 22 al 28 de marzo. Tu regente, por cierto, la semana que viene se domicilia en el signo de Tauro y eso te va a traer grandes beneficios. Mercurio ya está directo, estamos en la era de Aries, en la época de Aries, en la Aries Seasons, así que bueno, vienen cosas buenas. Tu palabra clave, sensualidad. Eso es muy librano, porque ustedes también están regidos por Venus. Así que la sensualidad va a estar a la orden del día de esta semana. Suscríbete y activa las notificaciones para que puedas ver todas esas cositas divertidas e informativas, entretenidas que hacemos por acá. Aquí tu número es el número 4, perseverancia. Me gusta ese número para ti. Así que nada más con sensualidad y perseverancia, ya podemos ver de que va a ser una buena semana para los Libra. Los Libra además han estado teniendo buenas rachas. No sé cómo lo ves tú, me lo puedes escribir en los comentarios si así lo deseas, pero yo siento que ustedes están bien enrachados. Y fíjate que viene saliendo el sol con la templanza, hablando de deseos que se cumplen o situaciones que se dan a tu favor. La torre te está pidiendo una limpieza, una depuración, una purga, no energética, una limpieza real de tus espacios, zapatos que ya no usas, ropas que ya no usas, donar, vender, hacer limpieza de closet, limpieza de espacios, todo aquello que ya no está funcionando en tu vida. Puede ser también vinculaciones, Libra es vincular. Si hay una amiga, un amigo, un compañero de trabajo, una gente con la que tú definitivamente ya no vibras, esta es una semana para irte alejando poco a poco, porque también vienen las cartas hablando de ser valientes en eso, de alejarse de personas que no te convienen, alejarse de personas que te están drenando la energía, recuperar tu poder personal, ser valiente y dar un salto de fe, aislándote, pensando, introspeccionando en lo que te conviene y soltar definitivamente lo que no deja de ofrecer resistencia. Esto puede ser una persona, puede ser un vínculo, puede ser un vicio. Ya como que el famoso ahora sí voy a empezar la dieta, ahora sí voy a ir al gimnasio, ahora sí voy a cambiar mis hábitos. Esta semana es muy buena para eso. La suerte te va a estar acompañando, pero sobre todo una suerte no de azar, es una suerte como de compañía, de fortaleza, para que tú puedas encontrar y puedas lograr lo que deseas esta semana, pero entendiendo que lo vas a hacer desde la soledad, desde la individualidad, desde lograr lo que tú sientes que es bueno solo para ti, no tanto para las demás personas. Tu salud, fertilidad activa para Libra esta semana. Los que están buscando bebé pueden tener embarazos y los que no están buscando bebé pueden tener embarazos sorpresas. En todo caso, bueno, como digo yo, ustedes son los que deciden qué tanto aceptan o rechazan esta energía. Temas asociados a la feminidad, control ginecológico si está pendiente, es una muy buena semana para hacerlo. Los varones, atención a los genitales, ¿ok? Tengan mucho cuidado con relaciones sexuales no protegidas. Eso pudiera traerle problemas a ustedes en el futuro, así que tomen sus precauciones. El dinero. En el dinero está hablando el colgado pidiéndole que paren gastos innecesarios, ¿ok? Hay que hacer estrategias más robustas para el mantenimiento de la economía, eso va a ser importante esta semana, y trabajar más con presupuestos. Si estás buscando trabajo, no seas impulsivo esta semana en decir que sí muy rápido o decir que no muy rápido a una oferta que te van a hacer. Escucha, trata de pensarlo un poquito si te dan el tiempo para pensarlo, pero no le comas presión a nadie esta semana. Lo mismo en el trabajo y en el emprendimiento, no sean impulsivos, no cedan ante la presión de nadie, no vendan, no compren, no se obliguen ustedes mismos a hacer algo que no quieren en términos de su trabajo o de su emprendimiento, y más bien esta es una semana para llevarla con calma, para llevarla con paciencia, para llevarla con mucha tranquilidad. No se ven cambios abruptos para Libra en términos del trabajo esta semana, sino más bien como la necesidad de planificar o de generar nuevas estrategias. En el amor vuelve a salir la fertilidad, así que Libra
Cuidado con esto porque te vuelve a salir una carta de fertilidad, de embarazo sorpresa. Así que tengan mucho cuidado los Libras que definitivamente no quieren tener un bebecito porque pudieran estar entrando por ahí. El amor de pareja va a ser un amor fuerte esta semana, va a ser un amor tranquilo, va a ser un amor tierno. Hay que salirse de la rutina. Eviten los triángulos amorosos con un familiar chismoso, con exceso de trabajo, en donde queremos estar juntos, pero entonces esta persona tiene mucho trabajo. Queremos estar juntos, pero entonces la mamá, la suegra, la tía, la hermana opinando de la relación. Tengan mucho cuidado con eso, sálganse de la rutina, es importante. Los que están solteros, salgan. Permítanse salir, aceptar invitaciones, tomar café, tener un poco más de roce social. Y si tú quieres tener una pareja a toda costa y como sea, usa los dating apps, solo que hazlo con cuidadito, pero ahí pudiera surgir alguien. El anclaje de Libra esta semana, yo lo logro. ¿Qué? Lo que tú quieras, escríbelo, yo lo logro. Si es un trabajo, yo logro mi trabajo soñado, yo logro mi pareja soñada, yo logro un buen estado de salud, yo logro mi embarazo, porque a lo mejor algunos libros es al revés, están buscando un bebé y por fin las cartas se abren a decirte es el momento de concebir. Pero escribe, yo lo logro. Y si no sabes qué, ábrete la energía y escribe, yo lo logro todo. Porque todo lo puedes lograr esta semana tan bonita que tú tienes por delante. Como siempre te digo, dale me gusta al video, puedes compartirlo con quien tú quieras. Vamos a ver acá qué te dice los arcángeles. Un arcángel para Libra de Sol y Ascendente. Miguel, no había salido Miguel. Eres libre. Toma decisiones valientes para cambiar tu situación. Tienes que ver con más claridad. Así que enfócate, mi querido Libra, para que puedas ver a lo mejor algo que no estás viendo todavía. Acá tu afirmación de la semana. Disuelvo todas las limitaciones con amor. Disuelvo todas las limitaciones con amor. Te dejo un beso grande y que tengas una semana increíble. Nos vemos pronto por aquí para traer.